usted, muchas gracias por estar con nosotros con TN23. Usted ya lo sabe, estamos en frecuencia abierta, canal 23 UHF en el centro del país. Para toda la nación estamos en los sistemas de cable, en más de 600 con cobertura total, y también estamos en internet, chapintv.com, es el cual debe usted pulsar en su teclado o en su teléfono inteligente, y estamos ahí para servirle 24 horas de información y programas de contenido. Programas como este, El Rostro de la Noticia, en media hora son analizados en este espacio temas de interés nacional por expertos en cada una de las temáticas. Y en este momento, ¿qué más importante para nosotros los guatemaltecos que el cambio de gobierno? Nuevas autoridades, hay muchos retos para ellos, y ahora hablaremos sobre el sistema educativo. El reto es aún mayor porque en Guatemala se da el que el cambio de gobierno coincida con el inicio del ciclo escolar. Los dos temas han sido recientemente iniciados, tanto el cambio de gobierno como el inicio del ciclo escolar, y es lo que nos va a hablar ahora a continuación nuestro invitado, el ministro de Educación, el doctor Óscar Hugo López Rivas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes nuevamente, solo que en una función distinta a la que me ha traído en varias ocasiones. Un saludo muy especial a la teleaudiencia. Hoy vamos a tener la oportunidad de presentar ante ustedes los retos que tenemos en educación, aquellos compromisos que queremos establecer con la sociedad guatemalteca para cambiar este país. Usted apenas asumió el jueves pasado y lo transmitíamos aquí cuando ustedes fueron juramentados el 14 de enero, pero ¿qué tenía usted ya previsto? ¿Cuáles eran sus planes de trabajo desde antes? Bueno, hemos estado trabajando desde hace varias semanas en el diseño de lo que sería el plan de trabajo. Hemos diseñado ya el plan estratégico en donde nos hemos establecido metas, nos hemos establecido indicadores en función de lo que consideramos se puede hacer en el mediano y en el largo plazo. En educación, como la sociedad sabrá, los resultados no se ven de la noche a la mañana, los resultados son a largo plazo, y como consecuencia hemos ya diseñado nuestro plan, el cual vamos a divulgar ampliamente en los próximos días, pero entramos con un plan de trabajo, que intenta sentar las bases para cambiar el rumbo de la educación de este país. Usted ha visto desde afuera, digamos, desde lejos, antes el sistema educativo, pero ¿cómo lo ve usted en teoría? ¿Cómo se ha manejado en Guatemala? Bueno, el sistema educativo guatemalteco tiene dos subsistemas, el subsistema escolarizado y el extraescolar. La mayor parte de la atención la ha tenido el subsistema escolarizado, y particularmente se ha tenido especial dedicación a atender el nivel primario. Entonces, nuestro Ministerio de Educación ha sido un Ministerio de Educación regularmente atendiendo al nivel primario. Hay un grave problema de cobertura en preprimaria, en el ciclo básico y en el ciclo diversificado. Lamentablemente, por situación de recursos económicos, si viene una administración y se dedica a un nivel en particular, pongamos por ejemplo que nos vamos a dedicar al nivel preprimario, desatendemos los otros niveles porque los recursos son limitados para poder desarrollar de manera integral todo lo que se quiere. De manera que estamos ahora muy interesados en desarrollar un proceso creativo, innovador, que busque atender a todos un poquito, darle la atención respectiva a los distintos niveles, creando programas alternativos que permitan que con pocos recursos podamos llegar a mayor cantidad de personas, que obviamente todos los guatemaltecos tienen los derechos en recibir educación. El Estado de Guatemala está obligado a proporcionar educación a todos los guatemaltecos, y haremos nuestro mejor esfuerzo porque este ideal sea cumplido. Bueno, nosotros tenemos un presupuesto asignado de 12.892 millones de quetzales, pero si lo vemos desde esa perspectiva, tenemos también un déficit de 450 millones. Entonces, a pesar que tenemos un presupuesto alto, hay un déficit grande que nos hace tener que iniciar el año haciendo gestiones para buscar la forma de resolver esa limitante con la cual entramos, y obviamente creemos que es importante hacer todos los procesos correspondientes para
no solo entrar resolviendo el tema del déficit, sino viendo qué más podemos ir generando. Hay algunas donaciones, hay algunos préstamos que también van a permitir seguramente que podamos desarrollar acciones que con el presupuesto nuestro no podríamos hacer. Los primeros días en los cuales usted ha trabajado, ¿ya tiene alguna idea o ya tiene quejas de lo que está pasando en el sector educativo? Bueno, hemos estado haciendo un diagnóstico. Hoy por la mañana estuvimos en el Ministerio de Educación compartiendo con el señor exministro de Educación, que muy amablemente me ha atendido en su despacho, en el que era su despacho, y que nos ha permitido información valiosa. Hace unos minutos nos han informado que hay algunos problemas en Chiquimula con el sector de estudiantes que se va a matricular en bachillerato con orientación en educación, que tienen algunos problemas ahí, que esto tiene que ver con el tema del presupuesto. Vamos a de manera inmediata a buscar una solución que permita que no exista esa limitante para los jóvenes. ¿Qué piensa usted sobre el sector magisterial y sus movimientos, también sobre sus líderes? Bueno, el sector magisterial tiene una organización pues que es legítima y que hay que pues dialogar. Yo soy una persona de diálogo que busca acuerdos y que pues invito a los dirigentes magisteriales a que antes que se accionen en torno a situaciones en particular, platiquemos, que busquemos soluciones dialogadas, que busquemos mejorar la educación juntos desde nuestros diferentes sectores y que podamos decir en el inmediato o largo plazo que hemos contribuido a mejorar el país a través de la educación y de los acuerdos a los cuales lleguemos. Por lo general, cuando se habla de sindicatos en el Ministerio de Educación, tiene que mencionarse un nombre, el nombre de Joviel Acevedo. ¿De usted, él ya tiene conocimiento? Bueno, me imagino que a través de los medios de comunicación se habrá enterado que he sido designado ministro de Educación de Guatemala. Yo particularmente puedo tener una opinión de él, ser positiva o negativa, pero como ministro de Educación estoy llamado a generar un proceso de diálogo, un proceso que nos permita que en mesas de negociación encontremos soluciones a nuestros problemas y que pues participemos conjuntamente en la construcción de una mejor Guatemala. Me imagino que usted a estas alturas ya estudió también el pacto colectivo que existe entre trabajadores y ministerio. Sí, obviamente un pacto es la unión, los acuerdos a los que se llegan entre partes que se involucran en un tema en particular. En este caso, el sindicato presenta su agenda, el ministerio también presenta una agenda sobre temas que quisieran incluirse, llegan a acuerdos y eso es un pacto. Sin embargo, yo creo que al pacto tenemos que darle mucho impulso a que hayan aspectos de tipo académico, de tipo técnico, para hacer posible esa educación de calidad que aspiramos todos y obviamente de cumplimiento administrativo para todos. Tenemos un grave problema financiero, como lo he mencionado, con déficit. No podemos en este momento comprometer presupuesto, hay limitaciones, pero creo que en la medida que podamos reunirnos, trabajar fuertemente, podemos buscar soluciones a la problemática educativa del país. Entendiendo entonces que no hablamos en este momento de un posible aumento de salario para los maestros, pero ¿qué opina usted de la escala salarial, de lo que ganan los maestros en Guatemala? Bueno, yo soy un maestro y entiendo que el papel fundamental que realizan los maestros en la sociedad es un papel categóricamente importante para el desarrollo de este país. Si las condiciones fueran condiciones favorables, pues yo les subiría el salario a los maestros, evidentemente, eso creo que es un tema clave para ellos. Sin embargo, las condiciones no son las más adecuadas. Tenemos que ir haciendo estudios permanentes para ir determinando cuáles son las mejores posibilidades que el magisterio tiene de recibir aumentos y obviamente para eso podemos hacer los análisis y los acuerdos respectivos, pero este momento es un momento muy crítico en términos de finanzas. ¿Alcanzar el dinero para la capacitación, ministro? Bueno, ahora tenemos precisamente dentro del marco del déficit una deuda relacionada con el tema de la profesionalización del magisterio, con el tema de la formación inicial y es urgente resolver no solo el tema de la deuda, sino lo que pueda existir para el futuro inmediato en términos de profesionalización del magisterio. Haremos los trámites ante finanzas, hablaremos con el señor presidente, con el señor vicepresidente, para que juntos se encuentre la solución para resolver ese problema, no solo del déficit, como ya lo dije, sino de aquellos programas que son fundamentales para el magisterio nacional, como es el caso de la profesionalización del magisterio y la formación de los nuevos maestros que en términos de
de programa se le considera como la FID, la formación inicial de maestros. ¿Qué ideas creativas podrían ustedes aportar como nueva gestión en este sentido? Bueno, nosotros tenemos dentro de nuestro plan de trabajo 5 grandes ejes y vamos a trabajar fuertemente en ellos. El tema de la cobertura educativa es un tema que vamos a luchar mucho por ello. En realidad, para lograr subir un punto porcentual de cobertura educativa necesitamos más o menos 400 millones de quetzales y no hay dinero. Entonces vamos a apelar a la creatividad, a la innovación y vamos a buscar formas alternativas de cómo hacer eficiente el gasto, de cómo llegar a más personas sin muchos recursos económicos en este caso, y estamos ya preparando equipos técnicos que se van a encargar de crear esas modalidades alternas para poder cubrir a más personas. El otro eje fundamental es el eje de la calidad y la inclusión en el sistema educativo. Tenemos que hacer programas que sean de calidad, programas que pues no solo consiste en tener más personas dentro del sistema, sino que lo que se les dé a ellos debe ser de alta calidad. Igual derecho tiene alguien de la capital como de una aldea, de una comunidad muy lejana, a recibir una educación de calidad. Entonces haremos nuestros mejores esfuerzos. El tema de la calidad es un tema que incluye muchos factores. No solo es el programa de estudio y el maestro, hay muchos otros factores. El tema de la infraestructura, el tema de los textos, el tema del compromiso de los padres de familia, de no nada más dejarle a la escuela, a los maestros, sus hijos, sino también de participar en el proceso formativo de los hijos, de interesarse por ellos, de poder apoyar a sus hijos. Eso es clave. El tema de la misma participación que los niños tienen de su proceso de aprendizaje, el tiempo que ellos le dedican, el tiempo que los profesores dedican a su preparación, el tiempo que los profesores dedican a su planificación docente, las instalaciones, etcétera. La calidad no solo tiene que ver con una parte, es todo un proceso. Y obviamente el modelo educativo. Es muy importante desarrollar un modelo educativo que haga a las personas ser personas pensantes, ser ciudadanos activos, que les genere la oportunidad de ser creativos también en el proceso, y no un modelo tradicional que se convierta en algo meramente repetitivo, como que si fuese una máquina. Creo que hemos avanzado mucho con el tema del currículo nacional base, que es un instrumento muy valioso y que nos marca el qué, pero hace falta trabajar el cómo, desarrollar el proceso en el aula. Vamos a dedicar tiempo específico en eso. El otro eje del que creo que vale la pena mencionar es el eje de la creación de formas alternativas para atender a los niños, jóvenes y adultos que no llegan a la escuela, que están excluidos de la escuela por diferentes razones. Jóvenes entre 18 años, estamos hablando de más o menos 800,000 jóvenes en esas edades que están fuera del sistema. Y otros 800,000 jóvenes entre 18 y 24 años. Tenemos más o menos 1.800.000 jóvenes que no son atendidos por el sistema. Si no hacemos nada por ellos y si no atendemos también a los jóvenes que están dentro del sistema, en los próximos años, muy cercanos, vamos a tener 3 millones de personas sin estar dentro del sistema. Y eso trae una serie de consecuencias a la sociedad, la inseguridad, la violencia, la vagancia, entre muchas otras cosas. Entonces vamos a crear programas que les permita a estos jóvenes tener la posibilidad de entrar al sistema. Ya tenemos algunas ideas, más adelante les vamos a pedir tiempo para presentarlas a la población, pero ese es un trabajo específico. Vamos a hacer que los jóvenes que viven fuera del país, migrantes particularmente, puedan tener la oportunidad de estudiar desde allá a través de sistemas de internet, ya programas que se puedan crear en línea o fuera de línea y que ellos puedan terminar su primaria, terminar su básico, terminar su diversificado y que nosotros les demos esa oportunidad. Ellos aportan mucho al país y nosotros tenemos de alguna manera que apoyarlos. Pero también aquellos jóvenes que vienen del extranjero y que traen ya alguna competencia, que son buenos en algo porque allá lo aprendieron, pues darles aquí la posibilidad de acreditarles, de certificarles lo que traen y darles la oportunidad de que puedan trabajar con eso que aprendieron allá. Y los que hicieron estudios en el extranjero, tener la oportunidad que nosotros aquí les equivalgamos de manera fácil esos estudios.
en la actualidad se vuelve un trámite engorroso, burocrático, que mejor ya no lo hacen porque al final les cuesta mucho. Vamos a facilitar el proceso. El otro elemento clave, el otro eje fundamental es el relacionado con escuelas dignas, saludables y tecnológicamente equipadas. Queremos trabajar en eso. En el presupuesto no hay recursos para el efecto. Hay algunas donaciones que están viniendo ahora y hay algunos préstamos que algunos bancos nos han hecho o nos van a hacer a los guatemaltecos para darle atención específica a la infraestructura y a la tecnología. Hay mucha limitación en infraestructura. Hay escuelas pues que se les llama escuelas, pero el edificio como tal no cumple las condiciones, no hay equipamiento y queremos trabajar y creemos que vamos a conseguir los recursos para hacerlo. Y por último, no por eso menos importante, el tema de la gestión institucional efectiva del Ministerio. El Ministerio de Educación es la empresa más grande de Centroamérica, es enorme y necesita tener pues una funcionalidad adecuada, ser eficiente y eficaz en su proceso de atención a los guatemaltecos. En este momento hay algunas debilidades dentro de la estructura, vamos a trabajar fuertemente por mejorar, darle una reingeniería al ministerio para hacerlo más efectivo. Esas son algunas de las ideas que tenemos para trabajar en los próximos años en el Ministerio de Educación. Gracias, ministro. Aún hay temas pendientes, pero los vamos a conocer en la segunda parte de este programa. Por el momento, vamos a un corte comercial y volvemos de inmediato con ustedes. Gracias por continuar con TN23, sí, con el rostro de la noticia. Tema muy importante el de hoy, el educativo, y qué mejor que nos hable sobre él la autoridad recientemente instalada en el Ministerio de Educación, el ministro de Educación, el doctor Óscar Hugo López Rivas, que había estado con nosotros en anteriores programas, pero en otra parte de su trabajo. Ahora, como ministro, ya tiene este conocimiento completo de lo que sucede en el sistema educativo. Se habla mucho de los 180 días de clases como un ideal. De hecho, muchos analistas, incluso personalidades de Naciones Unidas, nos hacen hincapié en que debería cumplirse, pero ellos dudan que se cumpla. ¿Qué puede hacerse para ello? Bueno, vamos a hacer los esfuerzos porque se cumplan los 180 días o más, todavía si es posible. Creo que tenemos la posibilidad de hacer acercamientos con los maestros para pedirles su colaboración y que ellos cumplan con este ideal. Pero hay algo que hay que tener muy claro, no siempre el tiempo por sí solo resuelve el problema. Una persona puede estar trabajando los 180 días, pero pues los recesos ya no son de media hora, sino son recesos de más tiempo, o lo que hace en la escuela, en el aula, no es significativamente importante. Entonces no solo es el tiempo, sino es también generar las condiciones para que el proceso educativo dentro del aula sea un proceso educativo adecuado. Eso vamos a luchar mucho por ello. También vamos a pedirle a las instituciones, organizaciones que en algunas medidas sacan a los maestros de sus clases para ir a hacer otras cosas. Eso también le resta tiempo al cumplimiento de los 180 días. Estaremos colocando como una condición fundamental en las negociaciones los 180 días. Lo que se utiliza, supongamos, en manifestaciones, ¿ello nunca se recupera después en los días de clase? Bueno, será parte de los acuerdos. Yo creo que vale la pena que se considere que en la medida que se participe lo menos posible en actividades fuera del aula, pues será mejor. Tenemos que hacer los esfuerzos por cumplir, por ser eficientes también en lo que se hace en el aula, y yo creo que el diálogo va a ser el elemento principal que nos va a caracterizar para encontrar la solución a los problemas. Usted ya lo mencionó en la primera parte, pero hagamos hincapié, la función de los padres de familia, que no solo la función de irlos a dejar a la puerta de la escuela. Claro, yo creo que este es un tema muy importante, el papel de los padres de familia en la educación de los hijos. Creo que también la figura de la familia, como tradicionalmente la conocíamos, ha cambiado mucho. Ahora ya el padre pues va a trabajar, pero también la mamá. Y los niños pues son llevados al colegio, a la escuela, y cuando llegan a la casa pues no hay nadie quien les ayude, o si hay alguien que les ayuda pues no les ayuda como debe ser.
porque los padres tienen el compromiso de estar afuera. Cuando hay que ir al colegio o a la escuela, a alguna reunión, nadie va, nadie representa los intereses de ese niño que está en formación. Y el padre y la madre tienen un papel fundamental. La familia como tal debe jugar el papel que les corresponde. En educación todos tenemos que ver. Todos tenemos que participar. En este caso está hablando el ministro de Educación, pero está también pidiéndole a la población que haga su papel. No es de tirarle nada más la responsabilidad o dejar la responsabilidad en los maestros. Bien decía el presidente Mujica, claramente, la familia es la responsable de formar valores, principios en las personas, en los niños. Y la escuela es la encargada de educar en matemática, física, idioma español, estudios sociales, entre otras cosas. Pero pareciera que ahora le están dando a la escuela toda la responsabilidad. Aquí es una responsabilidad compartida y les pedimos a los padres de familia que nos ayuden a asumir también su papel como debe ser. A quienes lo asumen, nuestras felicitaciones. Porque obviamente en el papel que juegan en la educación de sus hijos se va a ver beneficiado el niño, la niña y obviamente la sociedad, porque estaría contribuyendo con la sociedad al aportar un niño o una niña que va a ser un ciudadano de bien para este país. De hecho, usted recientemente ha estado conduciendo la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, es decir, ha tenido contacto con jovencitos que van de graduarse y van previo a la universidad. ¿Cómo ve usted la formación de ellos? ¿Cómo se siente cuando ellos llegan? Bueno, sí hay debilidades, evidentemente en el sistema ya conocemos los resultados que se obtienen en matemática, en lenguaje, que son muy débiles y que eso se manifiestan en la universidad cuando llegan a continuar estudios superiores. Yo recuerdo que hace algunos años diseñé un programa en internet para que los que iban a ingresar a la universidad tuvieran acceso a una formación en línea. Ellos podían ver clases de matemática, de física, de química y de biología y poder de esa forma obtener resultados satisfactorios para entrar a la universidad. Cuando yo vi los datos de quiénes eran los que más accesaban ahí, no eran necesariamente los que querían pasar a la universidad, sino eran los que estaban estudiando en básico, en diversificado, que querían encontrar respuestas a sus necesidades de formación ahí. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en realidad creo que hay mucha limitación en la formación tanto de maestros como también, obviamente, eso repercute en la formación de los jóvenes y se manifiesta cuando llegan a la universidad que repiten pues, los primeros cursos o los primeros semestres, lo repiten 2 o 3 veces y eso hay que cambiarlo y tenemos que hacer un esfuerzo grande por preparar mejor a nuestros profesores. Un llamado especial a las universidades para que nos ayuden en este reto, es un reto muy importante y en esa preparación vamos a seguramente ganar porque van a salir beneficiados los niños, los jóvenes y obviamente también las universidades, que van a recibir jóvenes con mejores condiciones de formación. Se dice normalmente que la educación es más urbana que rural porque no llega a todos los puntos del país. ¿Cómo lograr ese alcance, esa extensión? Bueno, esa es una realidad. La mayor parte de nuestros programas universitarios o de formación se concentran en las áreas urbanas y las áreas rurales quedan pues, exentas de tener acceso a este tipo de situaciones. Ahora tenemos la gran ventaja que la tecnología genera las posibilidades que cualquier persona, joven, adulto y niño, a través de un teléfono móvil puede tener acceso a tecnología, a información que antes no existía. Ahora, según los datos que hemos encontrado, hay 137 teléfonos por cada 100 guatemaltecos. Hay más teléfonos que personas y eso hay que aprovecharlo. Si tienen acceso a tecnología, pues podemos buscar cómo hacer llegar formación a través de los medios tecnológicos hasta el último rincón del país. Estamos buscando acuerdos para poder dotar
este es un compromiso del presidente Morales, de tecnología de punta a los más necesitados. Buscar llevar al interior del país, a las regiones más aisladas del país, la posibilidad de que puedan tener ya sea tablets o sea laptop que permitan a los jóvenes accesar a programas que les favorezca en el aprendizaje. Eso es algo que no lo vemos muy lejano y que puede aprovecharse de manera muy particular para mejorar las condiciones educativas de la sociedad. También se dice que no se puede aprender con el estómago vacío. ¿Qué aporte dará el Ministerio de Educación para la alimentación de los niños? Ese es un tema también que me permite hacer una invitación a todos. Un elemento importante que yo quisiera trasladar a la sociedad en general es que nos comprometemos como equipo administrativo en el Ministerio de Educación, desde el ministro hasta sus viceministros, y así pedimos a todos los demás a ser transparentes en nuestra gestión, a decir no a la corrupción en ningún nivel. Y eso vamos a poner nosotros el ejemplo desde el nivel más alto, pero también queremos al maestro que nos ayude en su nivel, en su escenario, que nos ayude el director de la escuela en la administración de los recursos. Se va a mandar apoyo económico para la refacción escolar, pues que se use para la refacción escolar, que se le dé a los niños eso poco que le podemos mandar, que se le dé a ellos para eso. A todos, en el escenario en que estemos, que ayudemos a que la transparencia sea una característica que le distinga a Guatemala de otras naciones. Y evidentemente el tema de la refacción escolar es clave. Vamos a trabajar fuertemente y nos estamos uniendo varios ministerios en el tema de la desnutrición crónica. Hemos establecido una meta para bajar 10 puntos en 4 años el tema de la desnutrición crónica. Y ahí habrá participación del Ministerio de Agricultura, de la Secretaría de la CESAM, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, etcétera. Todos vamos a participar en este esfuerzo, porque no podemos pensar que a un niño cuya nutrición es sumamente débil vayamos a poder lograr mucho con él si no se ha resuelto un problema grave como lo es la desnutrición crónica con él. De manera que muy buena la pregunta para trasladarle a todos la necesidad de que busquemos en la medida de lo posible ser transparentes en nuestros actos, apoyar a que eso que se manda a las comunidades, a las escuelas, como refacción escolar, sea llevado y ejecutado como debe ser. Gracias, tenemos un minuto para concluir sus consideraciones finales en primer lugar, y en segundo, pues apenas se inicia el ciclo escolar, habrá muchas quejas. ¿Cuál es el conducto más adecuado para que los padres de familia puedan quejarse o hacer sugerencias? Pero vamos a crear un mecanismo, lo vamos a estar anunciando, les vamos a pedir a ustedes mucho esa colaboración, vamos a estar anunciando, nadie puede estar haciendo actos incorrectos, y les pedimos por favor a todos que cualquier acto incorrecto que esté haciendo cualquier persona nos los hagan llegar acá al ministerio. Actuaremos, buscaremos los mecanismos que permitan resolver esas situaciones. Nadie puede estar vendiendo plazas, nadie puede estar pidiendo favores sexuales o de otro tipo a cambio de negocios dentro del ministerio, etc. Cualquier información que haya al respecto la atenderemos de manera inmediata. Queremos actuar de forma transparente, pero ayúdennos. Tampoco nos vayan a dar información solo para afectar a las personas, porque en este país es muy típico que uno le cuesta mucho hacer una carrera, pero con alguien que quiera afectarle de inmediato con una mala información lo destruye. Muchas gracias a ustedes por toda esta oportunidad y seguramente divulgaremos de forma masiva la información acerca de los mecanismos que vamos a establecer para hacer llegar las denuncias, las quejas al Ministerio de Educación y que tengan seguridad de que vamos a actuar para buscarle solución a eso. Ministro. Muchas gracias a usted. A usted muchas gracias por estar con nosotros en sus primeros días de gestión, apenas entonces iniciando este proceso que llevará 4 años de este gobierno, pero son muchos los retos, especialmente el tema transparencia, según lo que hemos escuchado en este programa. A usted le agradezco su sintonía y lo invito a quedarse aquí en TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a interesarle mucho. Con permiso.